Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 26 de enero para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es los vitrales. José Pablo nos comparte que vive en Fresnillo y nos dice que allí extraen minerales como la plata. Tom nos cuenta que le gustaría visitar la mina. Nos manda la siguiente carta y nos cuenta que pronto tendrá una casa propia, y aunque es pequeña, le gusta mucho, y se le ocurrió una gran idea para adornar las ventanas. ¿Sabes qué es un vitral? Son composiciones de vidrio de colores que ayudan a iluminar las habitaciones de diferentes colores. Estos son algunos vitrales. José Pablo quiere que sus vitrales queden así y quiere que le ayudemos con los vitrales de arriba. Observemos las dos ventanas. Las ventanas tienen la misma forma y el mismo tamaño. Colocaremos algunos puntos de referencia. Las ventanas han girado un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados. Ahora necesitamos colorear un cuadro azul y uno rojo. Los cuadros rojos inician de la letra A, dejamos un espacio en blanco y coloreamos el que está arriba y el azul el que está hasta arriba. Ahora debemos observar que nuestra ventana ha girado y aquí avanza hacia la derecha. En la segunda ventana va a ir hacia abajo. Como Tom vio que los dos cuadros rojos avanzan hacia abajo, él tenía que avanzar hacia la izquierda, y en el caso de los rojos avanzan hacia abajo. Tom nos explica que cuando los cuadros rojos avanzan hacia la izquierda, podemos avanzar hacia arriba. Como puedes observar, así queda nuestro diseño ya terminado. Así es como se verá la casa de Pablo. Aquí tenemos una lista de referencia. Por ejemplo, cuando avanza hacia abajo, en la otra ventana va a avanzar hacia la izquierda. Seguimos con Ciencias Naturales. El tema es los ecosistemas de México. Recuerda tener un lápiz para anotar lo más importante de esta clase. La clase pasada vimos que los animales se clasifican por reinos. También vimos que México es un país megadiverso y hablamos de los ecosistemas que hay en México. Un ecosistema es el conjunto de organismos que viven en un área determinada y que interaccionan con los factores físicos como el agua, el suelo y el clima en un equilibrio dinámico. Tenemos que comenzar por aclarar que el continente americano es muy grande y no cabe en el mapa. Por su cercanía al Ecuador, tiene un clima templado que ha favorecido a los ecosistemas. Veamos los desiertos. En este ecosistema casi no llueve. En el mapa lo encontramos de color amarillo. La fauna pueden ser los tejones o el tejolote llanero. El siguiente es bosques templados. Presenta un clima templado, tiene árboles como el encino y el oyamel. El bosque representa una economía para el país. Nos presentan el siguiente video. Hola, soy Raramuri. ¿Qué significa pies ligeros? Porque subimos y bajamos las montañas corriendo para llegar a la casa de un amigo. Es un día de camino, y eso que vive enfrente, pero hay que bajar al río y luego subir. Como observamos en el video, es una región fría y muy alta. Ahora veamos el bosque tropical. En el mapa está de color morado, como en Veracruz. Este tipo de ecosistemas, los árboles son muy altos, como la caoba. También se encuentran plantas trepadoras. También crecen orquídeas que son endémicas. Veamos el siguiente video. Chan nos cuenta que vive en un pueblo que está adentro de la selva. Por el camino encontramos algunos de nuestros alimentos. Hay animales muy bonitos, pero también hay animales muy peligrosos. Vamos a conocer un proyecto que se llama Naturista. Es una red social donde los participantes ayudan y contribuyen a favorecer a los ecosistemas. Contribuyen a fenómenos como las plagas, las migraciones y, por si fuera poco, contribuyen en el descubrimiento de especies para la ciencia. Veamos ahora los humedales. Se localizan en zonas cercanas a los litorales como en Veracruz, Campeche y Tabasco. También hay humedales en las lagunas. Estas representadas por plantas que crecen debajo del mar. Por ejemplo, mangle crece en los manglares y tiene una gran cantidad de peces, ranas, cocodrilos y aves acuáticas. Finalmente tenemos los ecosistemas marinos. Tiene una gran variedad de animales, ayudan a regular el clima y reduce el impacto de los gases de efecto invernadero. México es uno de los países más megadiversos en el mundo. La biodiversidad de un lugar está en función a los animales que lo habitan. Podemos ayudar a cuidar nuestros ecosistemas con acciones como reforestar. Seguimos con lengua materna. El tema es textos expositivos. Aún hay un poco más. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos. Vamos a regresar a los textos expositivos para identificar cómo se organizan. Ayer me avisaron que tenía que exponer sobre los climas. Vamos a recordar las características de los textos expositivos. Vamos a jugar tripas de gato. Tom nos dice: no, me considero pacífico y respetuoso, pero nunca le he quitado las tripas y menos jugando con ellas. Se trata de un juego de juntar los elementos sin soltar un lápiz y no puedes cruzar las líneas. Puedes copiar el contenido de las tarjetas y luego jueguen tripas de gato. Larisa, la presentadora, elige el rosa y le vamos a unir
Los textos expositivos son aquellos que ofrecen información detallada sobre un tema específico. La función de los textos expositivos es informar sobre los hechos, datos o conceptos sobre un tema. La organización del texto expositivo es la introducción, desarrollo y la conclusión. Los textos de divulgación son aquellos que tratan un tema general para un amplio público. El conocimiento del tema no exige un conocimiento previo del tema o materia. Puedes revisar de ciencias para niños. Los textos científicos o especializados utilizan un lenguaje técnico especializado. Se requiere conocimiento del tema para entender su contenido. Estos textos van dirigidos a investigadores que han estudiado sobre el tema y utilizan de manera específica palabras técnicas que pertenecen al ámbito de estudio al cual son especialistas. La introducción se presenta una breve explicación del tema para darle un contexto general al lector de lo que se trata en el texto. En el desarrollo de un texto expositivo se hace la explicación completa del tema. Por lo general se organizan en subtemas y se agregan imágenes o gráficas. La conclusión es un resumen de todo lo desarrollado en la explicación completa del tema. Ya tenemos un panorama general. Saber cómo está organizado, cómo está escrito un tema expositivo nos ayuda mucho. Veamos el texto de Tom. Como puedes darte cuenta, es un texto expositivo, ya que identificas que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Además, el texto presenta información sobre un tema en específico, los climas del mundo, y tiene otros elementos más, como son el título del texto y subtemas, como cuando dice clasificación de los climas. Y a más detalle, cada uno de los tipos de clima aparecen subtítulos que determinan los temas específicos a partir de uno más general, como en este caso los climas. ¿Es un texto de divulgación o es un texto científico? Es un texto de divulgación porque se logra entender todo, es decir, no utiliza muchas palabras especializadas o técnicas. Ahora vamos a hacer un experimento. Supongamos que acabas de abrir un libro y lo primero que te encuentras es este texto. Observa el texto. Tiene imágenes, pero además algunas palabras de otros colores que se notan más que las otras. Son importantes que nos indican de qué trata el texto. Nos indican que vamos a encontrar información de los climas, pero no solo en México, sino también en otros lugares, y en las imágenes podemos ver relación con los subtemas. El reto de hoy es el siguiente. Realiza un experimento, abre un libro, elige un texto y platica lo que encuentras en él antes de leerlo. Seguimos con historia. El tema es rumbo a un nuevo siglo. Aprenderás la ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de Porfirio Díaz. Fue un militar que desde joven apoyó la parte liberal. Durante la intervención francesa destacó en los campos de batalla y llegó a ser general de división. En 1877 se convirtió por primera vez en presidente y de ahí hasta 1911. Si se hace el cálculo, Porfirio Díaz estuvo 3 décadas en el poder. Fue una época en la que hubo tanta desigualdad que comenzó la revolución que ayudó a derrotar al porfiriato. Veamos la línea del tiempo que está en la página 78 y 79 de tu libro. En la línea enmarca varias etapas. En color verde se indica la dictadura de Porfirio Díaz entre 1884 y 1911 y por último la etapa de la Revolución Mexicana que va de 1910 a 1920. También en esta época sobresale la promulgación de la nueva Constitución en 1917, que planteó soluciones a muchos de los problemas del país. La línea del tiempo inicia en la Revolución de Tuxtepec en 1876. Porfirio Díaz, desde 1867, participó en las elecciones presidenciales, así como en las de 1871, perdiendo en ambas. Pero como vimos en clases pasadas, triunfó Benito Juárez. Cabe señalar que tras la derrota de 1871, Díaz se rebeló y lanzó el Plan de la Noria bajo el lema de Constitución de 57 y la libertad electoral. El movimiento armado al mando de Porfirio Díaz salió victorioso, en parte por su campaña militar. Ya siendo presidente, concilió con grupos políticos. México enfrentó graves problemas económicos, intervenciones extranjeras y muchas dificultades para establecer y mantener una forma de gobierno. El panorama era muy complicado. Díaz regresó en la presidencia en 1884 y en 1887 el Congreso modificó la ley para que pudiera reelegirse. Resulta paradójico, pues años antes logró llegar a la presidencia gracias a la lucha antirreeleccionista.
Para gobernar aplicó el lema de poca política y mucha administración. La característica principal de cambios económicos y sociales del Porfiriato es la modernización. Se construyeron ferrocarriles y puertos nuevos, se introdujeron nuevas tecnologías en algunas empresas y todo se acentuaba a la imagen de un país en desarrollo. El desarrollo material de Porfirio Díaz es un hecho que se reflejaba también en la construcción de grandes obras de infraestructura urbana. Fue un gran momento de desarrollo económico para el país, pero también una etapa de gran desigualdad social, es decir, el desarrollo económico no benefició a todas las personas y mientras unos tenían mucho, otros no eran dueños ni de sus vidas. Al finales del siglo XIX y comienzos del XX, Díaz gozaba del prestigio internacional como buen gobernante, pero la realidad en la que estaba sumida la mayoría de la población era visible en escenarios desoladores. A su vez, en estos grupos estaban quienes se sentían conformes con la forma de la sociedad, pero también había otros que advertían las injusticias y abusos del gobierno y que creían que las condiciones de vida del país debían cambiar. Esa tarea también llevó a cabo a la prensa liberal, que denunció la forma impositiva del gobierno y por eso, por publicar críticas contra el gobierno de Díaz, muchos periodistas llegaron a ser encarcelados y reprimidos. La Revolución Mexicana ocurrió por diversas causas, como el descontento social y político que se fueron acentuando con el transcurso de las 3 décadas en el gobierno de Porfirio Díaz. Las últimas elecciones presidenciales en las que Díaz participó se llevó a cabo en 1910. Francisco I. Madero, quien fue designado por la Convención Antirreeleccionista, a pesar de las declaraciones de Díaz y su avanzada edad, la Convención Reeleccionista lo postuló como candidato a la presidencia de la República para el periodo 1910-1916. Porfirio Díaz mandó a encarcelar a Francisco I. Madero durante las elecciones y así fue declarado ganador, electo por 9ª ocasión como presidente. La dictadura porfirista fue derrotada en solo 6 meses. La Revolución Mexicana fue un proceso largo. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.